color de la orina puede variar. Claro, hay cambios en el color, ¿qué más? En el olor. En el olor, cosas que puedes objetivizar. Entonces, ¿listo? El olor, ¿no es cierto? Es mucho más intenso. Y cuando le hacen el examen, ¿habrá dolor? El examen físico. A la palpación hay dolor. Hipogastro, la parte del hipogastro. Hipogastro, Flancos. posible acá no tanto, más es en los flancos y luego que se extiende Flanco hacia derecho, la izquierdo. región inguinal, ¿no es cierto? Y cuando hacemos la parte, cuando hacemos eso, Así duele, ¿no? Eso. ya, ¿cómo se, eso que estoy haciendo qué es? Esos golpecitos. ¿Cómo se le llama? ¿Qué estoy haciendo? Golpecitos. Todo chiquito, ve. Estoy haciendo qué? Puño. Estoy percutiendo. Entonces es puño, percusión. Entonces, si por ejemplo ahorita han saltado acá, pues puede ser puño, percusión positivo. Entonces, eso es parte de cómo evaluamos el sistema urinario. Entonces, objetivizamos que hay dolor. ¿Va a haber fiebre? Sí, puede Puede haber fiebre, malestar general, ¿listo? Pero acá hay que tener cuidado porque eso es lo más clásico, ¿no? Lo que por ejemplo podría encontrar en chicas de su edad. Pero si tengo de repente un recién nacido o un abuelito, en el caso de los abuelitos no me presentan eso. Los abuelitos me llegan a emergencias porque están desorientados. Dejaron de reconocer al hijo, piensan que el hijo es un extraño que lo quiere matar y lo traen porque está demente el abuelito. Entonces, no es un problema neurológico y cuando le hacemos el examen de orina, porque es casi como algo ya automático, ¿no? Hemograma, examen de orina, placa de corazón. Veo y encuentro el examen de orina patológico. Corrijo la infección y el abuelito otra vez está consciente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los pequeños, a veces no me trae, la mamá lo trae porque de repente no tiene problemas urinarios, sino más bien tiene diarreas y vómitos. Le saco el examen de heces, no hay nada que me llame la atención. Le saco el examen de orina, recontra patológico. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando los síntomas y los signos no son tan clásicos. ¿Listo? Hay que tener más que nada experiencia, sobre todo cuando se manejan los más pequeñitos y a los maduros. Muy bonito, los abuelitos a veces vienen deshidratados, con un poquito de diarrea, desorientados. Entonces, siempre un examen de orina hay que nos ayuda a dejar el diagnóstico o acertar, ¿no? Porque en el caso de los abuelitos, pues acuérdense, el estar, uno que por la edad también cambia el pH, a veces usan pañal, la misma humedad, de repente tienen condiciones que favorecen, no son diabéticos, hipertensos, etcétera, tienen predisposición a este tipo de patologías. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Entonces, si llega un paciente con todos estos síntomas, lo que piden es un examen completo. Y como siempre, con sus pacientes tienen que dar las indicaciones claritas, porque no todos saben cómo se realiza la toma de la muestra. Y entonces, ¿qué le van a indicar a su paciente? Para la toma de muestra. Primero será la toma de muestra. ¿Ya? ¿Qué más? Recipiente estéril. Recipiente estéril para Un orinar. recipiente Para orinar. es lo primero. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de contar con esos frascos, ¿sí? Con los frascos que ya vienen todos listos, van al laboratorio, les damos esto, van a la farmacia y lo pueden comprar. ¿De cuánto viene eso? ¿De cuánto viene esos años? No está. ¿Tú te lo ves? 50 centavos. ¿A 50 centavos? Un sol, ya subió el precio. Y Susan lo vende a 5. Con razón, su casa de 5 pisos. Con razón. ¿Cuánto volumen tiene uno de estos frascos? ¿Se han dado la curiosidad? 125 aproximadamente. ¿Por qué? ¿Cuánto orinan ustedes por cada noche? Depende si has tomado agua o no, ya, pero lo normal. Ya. No has tomado cerveza, has agarrado y has tomado lo normalito del día a día. ¿Cuánto orinan al día? Más.
Fisio, sus 20. A ver. 20, 19, 40, 19, 20. ¿no? Hay expertos en fisiología. Lo normal es una persona tiene que orinar al día, aproximadamente. Porque si no conoce lo normal y el paciente orina menos que eso, es lo que preocupa, ¿cierto? Si orina más, también es otra patología. Entonces, siquiera han tenido la curiosidad de saber cuánto de ustedes mencionan al día, si están en los registros normales, o están haciendo anuria, poliuria. Litro y medio. ¿Litro y medio? Aproximadamente hasta 2 litros, ¿no? Van a leer eso, ¿ya? ¿Cuánto mencionan al día? Porque si hay menos, por ejemplo, anuria, por ejemplo, no es que uno que orine en serio, ¿ah? Anuria va a partir de 100, ¿no? Entonces, al día. 24 horas. Entonces, y también tengo que saber qué pasa cuando el paciente se está orinando de más. Entonces, tenemos que indicar que tiene que ser en estos casos estériles, nosotros tenemos que tratar de entenderlos, pero ¿qué pasa cuando está en la punta del cerro? Y acuérdense, por más de que estemos solos de tacito, hay gente que no tiene ni siquiera ese sol. Y entonces, ¿cómo puede esa gente agarrar y recolectar su muestrita? Botellita de gaseosa, ojalá. ¿La botellita de gaseosa? No, ojalá. ¿Y cómo? A chutar, no. Para ustedes es fácil. ¿Cómo va a ser? ¿Qué características tiene que tener para canchear todo? Boca ancha. ¿Qué? Recipiente de boca ancha. Ya, recipiente de boca ancha. ¿Qué más? Estéril. Tiene que ser estéril. ¿Y qué recipiente puede estar esterilizado? Puede ser esa concebida. Cosas de vidrio. Entonces, ¿han visto dónde vienen las compotas, las mermeladas, esas cosas? Se las botan, sí, las reciclan. Entonces, la gente a veces que no tiene recursos, o a veces cuando uno está en el Cerú y lleva su mermelada, uno guarda sus recipientes para poder apoyar a esa gente. ¿Y cómo esterilizamos el vino? Agua hervida. Agua arriba. ¿Cómo? Boca abajo. ¿Así? Más o menos, con una ollita, con agua, se va calentando boca abajo, ¿no es cierto? Y lo tenemos esterilizado. Entonces, acuérdense que antes, cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra, ¿no es cierto, George? Utilizábamos instrumentos de vidrio. Las jeringas Era de puro vidrio, todo vidrio. Entonces, iban a los centros de esterilización, se lavaban, se esterilizaban, hasta las agujas. Todavía seguimos usando esas agujas de metal, Sí. que se esterilizan, se vuelven a utilizar. Y bueno, no teníamos estos recipientes, teníamos exámenes completos de orina, donde agarrábamos el pedacito de vidrio, la mamá esterilizaba y lo empleábamos. Los recipientes de Vaporub que antes venía de... Exacto, que cuando los dinosaurios todavía andaban sobre la tierra, podríamos utilizar ese forma. Y acuérdense que nuestra realidad es muy variada. Nosotros acá en la ciudad, esto es facilito, esto es bailanito, lo consideramos todos parámetros, pero hay otras zonas pues donde ni siquiera tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, hasta para eso uno se las tiene que ingeniar cuando está solo intermedio de la vida. Entonces, ya, cumple esas características. ¿Qué más le vamos a decir? Ya se lavó la mano, ¿no? ¿Qué más? Ya tiene su recipiente. ¿Qué más le vamos a indicar? Misionar. Que orina, obviamente. ¿No? Chorro. ¿Pero cómo? A partir del segundo chorro. Chorro le vino primero. ¿Cuándo? La primera orina. La Primera primera del día. orina. No tiene nada que ver con el desayuno. Tiene que ser la primera orina del día. ¿Qué más? Segundo chorro. El segundo chorro. ¿Y el segundo chorro cómo es? O sea, ¿cómo le indicó? ¿Cuál es el segundo chorro? Hace eso, empieza a orinar, corta, ingresa el tacho y vuelve a orinar. Ese es el segundo chorro. Debería ser. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hay lados. No, ese no es el segundo chorro. El segundo chorro, pero es un término que se le ha dado
Pero eso es lo primero que tenemos que decir a la paciente es Que siga, que que siga. orine, que suelte la primera, digamos, el primer choque, ¿sí? Y que inmediatamente luego ingrese al recipiente y recuerde que sin dejar de orinar. Porque Claro, si corta la misión, es como que, como si nada, como si otra vez se volviera a acumular los restos en una base. ¿Ya? Entonces, eso es el segundo chorro. Por eso les digo, tienen que ser claros en lo que explican. El común de la gente dice eso: agarro, corto y vuelvo a orinar. No, es una orina constante. A veces me dicen los pacientes: ay, doctora, pero si hago eso me voy a ensuciar. No importa, es tu pinche, te lavas la mano, no pasa nada. ¿Sí? No se te va a caer la mano, no te va a salir ojo, no importa, no hay problema. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuánto va a recolectar? Todo. Pues la marca, pues. Hasta a veces un poquito más de la mitad, ¿sí? Más o menos, un poquito más de la mitad. No necesito a veces que esté, para ese examen, yo no necesito que esté rebalsando un poquito más de la mitad de todo. Ok, perfecto. Recuerden de todo lo que le hemos dicho, muy bien. Y eso ocurre generalmente, imagínense, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y el laboratorio abre a las 7. ¿Cómo hace con esa orina? ¿La deja ahí en cinta? ¿La dejamos acá? ¿O dónde la puede guardar? ¿En qué parte? ¿El congelador? Chupete de orina. ¿Al lado del yogur? Chupete, chupete. Ese chupete. Y si tiene este helado, se confunde. Rico. Un sabor especial, ¿no? Entonces, en la puerta de la red es donde uno se le debe indicar que lo guarde, si es que va a demorar de llegar al laboratorio, ¿no? Porque ahí alcanzan la temperatura de 4 grados, que es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si yo dejo la muestra de orina acá, en el medio? Las bacterias que se van a empezar a reproducir. Exactamente. Como tiene calorcito, hay humedad, Condiciones óptimas. las bacterias se siguen reproduciendo. Y yo lo que necesito es cortar el estado de donde se sacó. O sea, necesito mantener el estado de esa muestra al momento de que fue tomada, y eso es lo que va a pasar con esta temperatura. Además de que evito de que las bacterias o los microorganismos que están en el medio se contaminen la muestra. Porque imagínate que agarre y no tenga, pues, tenga una bacteria que caiga expuesta, y yo voy a sacar otra cosa. ¿No? Igualmente, si la dejo, acuérdense de que tengo también estructuras celulares que, si es que no se conserva a una temperatura, entran en apoptosis, se degeneran y lo que no voy a ver son células humanas. Entonces, y voy a hacer también mutilaciones humanas. Entonces, hacemos eso. Máximo aguanta 12 horas. Porque hay gente que agarra, hace todo, guarda su orina y dice: ay, sí, a las 7 me voy a laboratorio, se van al trabajo. Regresan 8 de la noche: me olvidé de llevar. Bueno, ahí está la muestra, la llevo mañana. No, ya no sirve, ¿no? Tienen que agarrar y volver a tomar la muestra. Listo, muy bien. Entonces, y es más, si es que han ido a los laboratorios, hay baños a disposición de los pacientes. Entonces, a veces lo ideal, el paciente se aguanta hasta las 7, está ahí haciendo su vuelta primerito, entonces llega: por favor, le damos el envase, corriendo, va al baño, micciona y nos la entrega la muestra calientita, salida de lo fresquita. Es lo ideal, realmente, ¿no? Porque no voy a tener contaminación, estoy recibiendo la muestra en el momento, y nosotros en nuestros laboratorios ya tienen todos los equipos necesarios para tener esa muestra de forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa más debe de tener la muestra al momento que uno lo recepciona en el laboratorio? El nombre. Perfecto. Y es algo que ustedes se van a olvidar cuando sean internos. ¿Sí? Porque toda muestra, orina, heces, sangre, la muestra que forma, tanto para los laboratorios de patología clínica como anatomía patológica, todo frasco tiene que tener rotulado de forma clara el nombre del paciente, fecha de toma de muestra hasta la hora. Si están en el hospital, inclusive el nombre de la historia clínica, la cama o el piso. Si es que no tiene eso, nosotros no lo aceptamos. A veces, ¿qué pasa con los internos? Vienen con todas sus muestritas porque van a trabajar en eso, van a recolectar las muestras, tienes que llevarlas y sacarlas en 10 minutos. No sé cómo, pero me las sacas. Entonces van con todas las muestras y sin rótulo, sin orden, sin nada.
y las dejan ahí, esperando que el personal del laboratorio les seleccione. Nosotros generalmente si no tiene nombre, no se acercan, ya si da problema, llegar o mirar cómo hace, solucionar, pero no entra, porque es un problema legal, ¿listo? Y además, si el nombre no está claro, pues tampoco yo puedo agarrar un informe, no sé, que sea algo, que sea algo. Entonces siempre se había realizar eso. Muy bien, cumple con todo eso, lo admití. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que se hace con el examen de orina. Hacemos la evaluación macroscópica. Y entonces, en la evaluación macroscópica, ¿qué vamos a estar viendo? De dicho color. ¿De qué color es la orina? Amarillo claro, ¿sí? Si es que yo veo cambios en la coloración, ya me puede estar indicando algo mal. Excepto cuando, por ejemplo, si comieron beterraga, se va a tener de rojo. Si tengo una mujer que está de repente menstruando y se le toma la muestra, pues me va a parecer si tuviera hematuria, cuando no lo es. Entonces, en esos casos, pues siempre tienen que cuidar. Por si acaso, los pacientes se encuentran menstruando. Ya no me preocupo de que no haya hematuria. ¿Listo? O a veces ciertos medicamentos. Si les han colocado vitamina B12, sí, ya, no vamos a hacer propaganda. Pero colocamos esos medicamentos, entonces yo le doy al paciente por si acaso la orina sale bien de color rojo, pero naranja, ¿no es cierto? Naranja. Entonces, no te vas a poner. Pero es medio naranja, ¿sí? Entonces, para que no los estén llamando a medianoche a sus pacientes, doctor, estoy orinando, me voy a morir. ¿Listo? Exactamente. Si no les digo eso, entonces van a pensar que algo mal está pasando o que el medicamento les haga algo mal. Pero si yo le digo, mire, ¿sabe qué? En este medicamento se está teniendo orina, no se asuste, eso se va a ir diluyendo, porque es muy compensado por esa vía, entonces no se va a asustar. Y como ese, hay varios, ¿no es cierto? Que van a tener la orina y uno tiene que saber. Ahora que van a hacer fármaco, fármaco hacen Quinto, sexto. Ya, cuando hagan fármacos tienen que prestar atención a las vías metabólicas y a los, no es tanto un efecto secundario, pero sí a los cambios que me pueden originar en heces o en orina. Hay otros que me pueden mejorar y cambiar la contextura de las heces, el procesamiento de las heces. ¿Listo? Entonces vamos con el color. ¿Qué más? Apariencia. Turbidez. ¿Eso qué es? Densidad. La densidad, si es claro o está turbio. Una orina turbia, chispas, ya puede estar con infección, ¿no es cierto? Normalmente es claro. ¿Qué más? Macroscopía, el volumen, importante, ¿no? El volumen. Imagínense que en el frasquito yo solamente encuentro 10 cc y le pregunto al paciente, ¿es todo lo que he orinado? Y me diga que sí. Lo único que tengo, no orino más a chispas, ¿no? A lo que alguien por una adicción no orine 10 centímetros. Por eso es que los pacientes saben más o menos cuál es el volumen. Entonces puede ser que ese paciente esté entrando en mondulio o puede tener una insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, distintos que yo le diga, es todo lo que he orinado, me diga, ay, no he orinado más, pero es que me dio asquito, se me cayó. Hay pacientes de ese tipo. Entonces, es muy diferente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué les falta acá? Color, densidad, olor. Olor. ¿A qué huele el orina? Furia. ¿A qué? ¿Cuál es el olor del orina? Furia. ¿Lo puedes comparar con algo? No, huele a orina, ¿no es cierto? Ya está. ¿Y cómo se le dice a eso que no puedo compararlo con algo que es único? ¿Cómo se le dice? Porque hay cosas que no se comparten, ¿sí? Una de esas es el olor del orina. No hay nada en este mundo que yo pueda agarrar y decirle a orina, huele a tal, huele a cual cosa, lo normal, ¿no? Exacto, sí.
bienes. Lo que en términos bienes se hace referencia a el hecho de que no se compara con algo que es único como la orina. Entonces, el olor también es algo importante en nuestra evaluación. No sé si de repente ustedes tienen algún paciente o alguna persona diabética en casa. Los diabéticos, cuando uno entra al baño después, uno siente el olor dulce. Manzanita. A veces no tanta manzana, Verdecito. olor dulce. Sí, dulce. Manzana es de una bacteria. Y más si uno va a limpiar el baño, la orina es melosa por la cantidad de azúcar que encontramos en la orina. Entonces, si uno encuentra eso, dice, ese pacientito es diabético y encima está descompensado. Porque si estuviera compensado, tomar su medicación no tendría ese problema. ¿Listo? Entonces, dime un minuto. Vale. Muy bien. Entonces, tenemos eso. A veces hay orinas que huelen como a pelo de perro mojado, también que quiere decir por algún tipo de infección, tienen olores de manzana. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, tenemos olor, densidad, volumen, color. Eso es el examen macroscópico. Y luego hacemos el examen químico. El examen químico, ¿sí? Que consiste en que esa orina me voy a agarrar y vamos con estas tiras reactivas, ¿sí? Las vamos a evaluar todos los componentes químicos. Entonces ahí sí entra el algo, por ejemplo, ¿qué otras cosas se pueden evaluar? No, colores macroscópicos. ¿Qué más evaluamos? Con química. Es el bioquímico. Fosfatos, nitratos. Fosfatos, nitratos, bilirrubinas, Leucocitos. Leucocitos, hematitas. Ajá. Entonces, se dan cuenta que vamos a hablar mucho también en bioquímica. Tienen, ¿no es cierto?, los cuadraditos y en estos contenedores viene la tabla de todo lo que se evalúa. Entonces yo agarro, coloco la tira reactiva en la orina, por 30 segundos la retiro y veo el cambio de coloración. Y simplemente empiezo a comparar. ¿Sí? Comparo y se hace el informe dependiendo de lo que vaya a salir. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos sangre, urinógeno, bilirrubinas, proteínas, nitritos, cuerpos cetónicos, ácido ascórbico, glucosa, pH, densidad y leucocitos. Es, digamos, lo clásico que se va a presentar. Entonces, ¿necesitan aprenderse eso de memoria? No. Pero sí saber, por lo menos, cuáles son los factores o las cositas que nosotros evaluamos con el examen. ¿Listo? Entonces, es algo así. Y luego pasamos al examen microscópico. Y en el examen microscópico, ¿qué vamos a evaluar? En la microscopía. ¿Cuál es? Ya, ¿y qué examen hacemos? ¿Qué se prepara? Ya, pero ¿qué prepara para eso? Ya la proceso para ver el microscopio. El sedimento Urinario. Porque la muestra no pasa del primer microscopio. Tengo que preparar sedimento urinario. ¿Cuánto demuestra tono? 100 mililitros, pues nada. Porque no es todo. 100 mililitros. 10 mililitros. 10. 10 mililitros. Puedo tomar menos. Sí. Sin mayor problema. Pero lo ideal es 10 mililitros, ¿sí? 10 mililitros a la centrífuga por ¿cuánto tiempo? 5 minutos. ¿A cuántas revoluciones? 1500 a 2000 revoluciones por minuto aproximadamente. ¿Listo? Y entonces, después de ese tiempo, el tubo sale así. Y acá voy a tener esto de acá, que es el sedimento.
Que desechar, el líquido que se llama el sobrenadante. Lo que hacemos es desechamos el sobrenadante y me quedo solamente con el sedimento porque eso es lo que tengo que ver. Y entonces pongo un mortero y en mi laminita pongo la gotita en el centro de la lámina. Y eso va para todas las muestras que vayan a preparar ustedes. Toda muestra la deben de colocar siempre en el centro de la lámina. ¿Por qué? Para que no estén tiñendo y perdiendo el tiempo en otras áreas. Ustedes colocan la muestra acá y me tiñen esto. Colocan acá y me tiñen el resto. No. Siempre en el centro. Después cuando vean al microscopio no estén buscando toda la lámina. Sino rapidito, centro y ahí está. ¿Ya? Entonces colocan una gotita, ponen el cubre y lo llevan al microscopio. ¿Hasta cuántos objetivos van a estar viendo? 40, hasta 40. Y entonces, acá tenemos lo que estábamos hablando, ¿no? En relación a la macroscopía, sin color amarillo. Por ejemplo, si toma mucho líquido, a veces toma mucho líquido de agua, también tiene el verano y el otro de seco. Lo único que se alimentan es de agua, ¿sí? Y cuando van al baño, la orina sale como si fuera clarita, bien clarita. Pero eso también pasa en algunas patologías, por ejemplo, personas con diabetes insípida, que es una alteración que le va a causar también dilución de agua. A la orina turbia porque está conteniendo fosfatos, bacterias, células, y en el caso de los más pequeñitos a veces contaminación fecal. Por eso es que cuando tenemos niños existe una forma de tomar la muestra, porque imagínense un bebito que usa pañal, yo si necesito una muestra de orina, pues no voy a lavar y voy a escribir el pañal, ¿no? Y tampoco le voy a colocar el tachito ahí estando así todo el día esperando que orine. Se le coloca una bolsita colectora que viene que se adhiere a los genitales y entonces permite que recolecte la orina sin que entre en contacto con las heces, ¿no? Eso es una forma. Una de las formas que se hace para recolectar el pediatra. Luego tenemos la orina lechosa que puede tener lípidos, piuria. La orina de color amarillo, naranja, marrón, que es concentrada. Por ejemplo, si han tomado solamente media taza de café en la mañana y salieron volando a clase y no regresan hasta la noche y no tomaron nada en todo el día, como eso me pasa a mí, entonces la orina va a salir cargada, ¿no? Como si fuera té. Igual si tiene pigmentos biliares, fármacos como los nitrofuranos, la lipido. Color rojo, marrón o hematuria, ya saben, la hematuria es la sangre y el órgano, ¿sí? Pero esa hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Macroscópica es cuando yo la observo y veo la orina roja. Microscópica es yo quiero una orina amarilla. ¿Listo? Y cuando veo el microscopio, bueno, veo cantidad de glóbulos. Entonces ahí hay una hematuria. Miembrobinuria, la porfirina, la rifampicina, las topirinas, la encuesta de la remolacha o la beterraga. Y aquellos que les encanta comer, pues las golosinas con afto, colorante, les encanta la toxicidad por todo, sí. Más rojo oscuro, el metronidazol, el fenoles, amarillo verdoso, la bilirrubina, azul, eso es clásico de pseudomonas, rosada, y los recién nacidos hacen una ficha rosada. Estos son los alimentos que evaluamos con el examen químico que ya hemos calculado, el sedimento también, y en el sedimento encontramos esto. Cuando hacemos la evaluación del sedimento urinario, vamos a estar viendo que haya elementos celulares. Uno de esos, por ejemplo, son los leucocitos. Es normal que encuentre leucocitos en mi sedimento, hasta cierto punto, ¿no? Lo normal puede encontrar hasta 4 leucocitos por campo. Cuando encuentro más, denominan leucocituria, que va hasta 5, y ya una piuria cuando hay más de 10 leucocitos por mililitro de orina. Y entonces, si encuentro leucocitos, gran cantidad de leucocitos, ¿qué les está indicando? Que hay una infección, ¿no? Y miren, ¿cuánto mide un leucocito? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas micras?
porroncito, ¿ah? 3, 4, 5. Hasta 10, si es grande, porrocito. Sí, está grande. Depende si es leucocito grande o chiquito. 720. ¿Cuánto mide? Esto se lo hacemos al final del año. Porque si no saben cómo pueden comparar y que las cosas se tratan de leucocito y que se trata de una bacteria. Por ahí hay doctores o son pocos. De 8 a 10. 10 es el promedio, 10 a 12 Micras. micras. Y entonces, si esto es un leucocito y esto es una bacteria, ¿cuánto mide una bacteria? Ya, es menos. ¿Cuánto Ese no. menos? Si esto es 10, ¿y cuánto será esto? Será 2, 3. 2. 3, 4. Hay bacterias que miden hasta 0.5 micras, ¿no? Dependiendo de la familia, encontramos 0.5, 1, 2, ¿no? Es variable. Y entonces, ya ahí nos puede indicar que hay una infección. Luego tenemos hematuria, lo que les he dicho, puede encontrar hasta 2 por campo, pero hablamos de una microhematuria cuando veo en el microscopio la cantidad de glóbulos rojos, una macrohematuria cuando vemos una orina con también, ¿no? Y es principalmente un indicador, no solamente de infección, sino también de una hipertensión maligna, una trombosis de la vena renal, tuberculosis renal, litiasis, el utilizar anticoagulantes, entre otras cosas. Luego tenemos los cilindros. Los cilindros son acúmulos o conglomerado de estructuras celulares y de proteínas que más o menos se moldean a los túbulos renales. Entonces, tenemos, dependiendo de lo que contengan, cilindros hialinos, hemáticos, hemoglobinúricos, granulosos, secos. Entonces, miren, acá por ejemplo, no hay cilindros, pero lo que están viendo acá son levaduras. Salud. Acá tenemos un conglomerado de leucocitos, acá tenemos glóbulos rojos, y acá tenemos los cilindros. El cilindro es esa estructura tubular, ¿sí? Larga, y que va a estar conteniendo en este caso estructuras células, por eso es cilindro celular. Si tuviera hematíes, que es un poquito más teñidito, sería un cilindro hemático. Cuando tiene como moldeaduras, como que se estuviera metiendo, eso es un cilindro serio, que son proteínas pobladas en su interior. A veces hay como granulitos más pequeñitos, cilindro granuloso. Otras veces es transparente, este es un cilindro hialino. Y además de eso encontramos células. Porque acuérdense, ¿dónde se origina la orina? ¿En qué órgano? Riñoncito. En el riñón, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por los uréteres, llegar a la vejiga y luego. Entonces, en ese transcurso va a ir arrastrando células que están en todo el trayecto. Entonces, como el caudal del río. Cuando pasa el río, también va a arrastrar piedras, arrastra madera, etc. Entonces, dependiendo de la forma de la célula, pues yo sé de dónde está proviniendo. ¿Cuál es el epitelio de la vejiga? Urotelio polimorfo. Polimorfo globular. Polimorfo. Globular. Tiene polistratificado. Urotelio o uroepitelio más. Ya, es el uroepitelio. ¿Y cuál es la característica de ese uroepitelio? ¿Cuál es la estratificación? ¿Qué células tiene? ¿Cómo se llaman esas células especiales? Dogiel. Células de Dogiel. Ya, o también llamadas células de sombrilla, ¿no es cierto? Porque tienen esa forma como de sombrilla. Se le llama también epitelio de transicional. ¿Qué tipo de células o cuál es el epitelio de revestimiento de los túbulos? Depende si es plano, cúbico. Simple cúbico. Entonces, cuando yo miro esas células, yo no me asusto, porque yo sé que hay células que se van a ir desplazando y que van a ser arrastradas por la orina. Y entonces encontramos células tubulares, renales, las transicionales, las células epiteliales. La cosa es de que me dé cuenta, tomo la célula y que conozca cuáles son las células que normalmente encuentro en el trayecto del sistema urinario,
Porque a veces pasa, eso me pasa a mí, cuando me mandan las muestras de orina, para buscar neoplasias. Y entonces yo en una muestra de orina puedo estar observando alteraciones en las células, que es un indicador de algún cáncer. ¿Listo? Entonces ahí tienen para que se acuerden un poquito de los distintos tipos de células. Igual, vemos cristales. Cristales que pueden ser indicador de qué cosa, en qué enfermedades. El de ácido úrico, ¿cómo se llama esa enfermedad? La gota, sí, la gota, que es acumulación de los cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones, pero también esos cristales van a ser eliminados a través de la orina, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen cálculos renales, los cálculos pueden tener distintos compuestos, no es solamente calcio, ¿eh? Pueden estar formados por fosfatos, etc. Entonces, la forma que vaya a tener el cristal que yo lo observe en el examen de orina me da idea de lo que está pasando. Entonces, miren, tenemos acá cómo es el sulfato de calcio, el ácido úrico, el hidrato de sodio, los cristales de cistina, de leucina, de tirosina, el colesterol, que me gustaría que fueran gotitas como de grasa, el fosfato triple, que es como si fueran sobres, el carbonato de calcio. El fosfato amorfo, que es muy común, es como que hubieran agarrado el pan y le hubieran hecho trizas. ¿Listo? Fosfato de calcio. Miren, los cristales de ácido úrico tienen esta forma, a veces como de uso, o pueden tener esta forma de cuadraditas. El oxalato de calcio que parecen como diamantitos, ¿no? Fosfato triple. ¿Qué es esto? Espermatozoides. Eso lo encuentro en las muestras de varones a veces. Puede encontrarlo en las de mujer. ¿Qué habrá pasado? Y entonces encuentro Imaginación. una muestra de orina de una señorita de espermatozoides. ¿Qué? Especialista. ¿Qué habrá pasado? Se han divertido un poquito unos días antes. Días de- ¿Cuándo que han tenido relaciones antes? Dios de equipo. O imagínense el día de hoy. Imagínense de repente no es una señorita, pero es un señor. Con el nombre de señorita ahorita no sé. Puede ser. También podemos encontrar parásitos, ¿no? Están presentes. Igual les dejamos ahí un video. Entonces, esta parte se las voy a dejar para que la estudien para la próxima semana. ¿Listo? Lo que es identificación bacteriana, cosas rapiditas que les voy a decir, es que lo que les he mencionado, ¿no? Principalmente lo que es la microbiología es, tengo que identificar el agente patógeno, saber sus características para poder dar un tratamiento y brindar información epidemiológica. En muchos casos, y lo que está enfocada la medicina hoy en día es a la prevención, ¿no? Nos basamos en la morfología, fisiología, tolerancia y inmunología. Entonces, morfológicamente, las bacterias, ¿en qué se dividen? Cocos, Cocos, bacilos, hongos, vibrio, vibrios, espirilo, espirilos, espiroquitos. piroquero. Entonces, si son redonditos, son cocos. Si son alargaditos, son bacilos. Si es curvadito, es espirio. Si tienen el curvito, es piroquitos. Si tienen muchas curvitas, son los espiros. Esa es su morfología. Y según su fisiología, es decir, la parte de la arquitectura, utilizamos una división que es la división de gramo. ¿Listo? Y entonces tenemos a los gram positivos y a los gram negativos. ¿De qué color se tiñen los gram positivos? Violeta. Moradas. Y los negativos, Rosados. Siempre les digo, acuérdense, cuando los jalen les pongo una nota negativa, se la pongo en Rosado. rojo. Si los voy a probar, se los voy a poner en azul. ¿Y cuál es la razón por la cual una bacteria se tiñe de rojo y la otra de violeta? Afinidad de la pared de La ureína. pared celular. ¿Y cuál es el compuesto de la pared celular? Ureína. Ureína. El péptido glical, Bueno, la capa de péptido glical. En los gram positivos, ¿cómo es? Gruesa, sí, hasta 40 capas. Y en los gram negativos, hasta 5 capas. es Hasta 5. hasta 5, es más delgado, ¿no? Pese a que tienen también otras diferencias. Bueno, ¿no? Han visto también en los gram positivos la presencia de ácido de coco, Teucurónicos.
En el caso de los gram negativos, la presencia de los tipos polisacáridos, del espacio perineural. ¿Listo? Entonces, el hecho de que tengamos la facilidad de hacer el diagnóstico de una bacteria inicialmente como gram positivo o gram negativa nos da el camino para continuar las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si yo en el examen de orina hago una detección de gram y los bacilos gram negativos, ok, yo ya sé que mi tratamiento tiene que ir hacia los gram negativos, ¿correcto? Y allí yo voy a decir, ok, si es un gram negativo, yo puedo coger ciertos medios de cultivo para terminar de dar el nombre y el apellido de esa bacteria bajo cierta reacción, ¿no? Un bacilo gram negativo, lo más seguro que sea un néctar, por ejemplo, ¿no? Pero eso yo lo voy a saber no mirando al microscopio, sino aplicando los cultivos y las reacciones que también ustedes las van a hacer. Entonces mi diagnóstico final va a ser, ok, la paciente tiene infección urinaria causada por una E. coli, y es más, con eso voy a hacer un antibiograma, que es el examen para reconocer cuáles son los fármacos sensibles y qué fármacos son resistentes, ¿no? Entonces le digo, ok, yo le puedo dar cuáles, esta es la lista, cuáles son mis sensibles, estos, cuáles son resistentes, entonces estos no los voy a dar. ¿Listo? Y ese es el resultado y eso es lo que brinda la parte de patología clínica. Entonces, se dan cuenta de que los exámenes que solicitamos finalmente es una ayuda para definir nuestro diagnóstico. Porque cuando yo recibo un paciente con infección urinaria, okay, yo le digo, puede ser que tengas infección urinaria, vamos a empezar los exámenes, y con lo que conocen van a ver quién es el agente que más frecuentemente ha inventado infecciones urinarias. La E. coli. Okay, si yo ya sé eso, muy bien, por lo pronto vas a ir tomando esto y esto. ¿Listo? Cuando estén listos los resultados, regresas para comprobar que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Entonces, de repente, imagínate, tú piensas que es E. coli, no es E. coli, es pseudomonas, chispas, ¿no? Entonces, los fármacos que yo estoy dando no van a resultar. O de repente, sí, pues coincidiste en tu diagnóstico, pero resulta que esa E. coli es resistente al fármaco que tú estás dando. Entonces, de nada sirve que continúe con el tratamiento si no voy a tener que tratar. Entonces, para eso es los exámenes. Son exámenes de ayuda, porque lo que tenemos que mandar siempre es nuestra información diagnóstica, la sospecha. Y mientras más práctico ustedes tengan más experiencia, pues el ojito clínico se desarrolla mejor y sus diagnósticos son mucho más acertados y su terapéutica también. Sobre todo, conociendo ahora que manejamos tanta resistencia a los antibióticos, ¿no? A los antimicrobianos, por el mal uso, ¿no? Por el problema fue con los farmacéuticos, ¿no? Ahí en la farmacia, cuando creen que son doctores que han estudiado 7 años de medicina, dan las recetas y conocen todo lo que nosotros hacemos, a veces cometen errores. Porque es distinto cuando se evalúa al paciente, cuando se piden los exámenes y se sabe realmente. El problema es cuando vemos pacientes con una lista donde todos los fármacos son resistentes y se dan. Y eso es un serio problema que tenemos ahora, con el cual estamos lidiando por el mal uso, ¿no? Y la culpa no es solamente de las farmacias, es culpa también de los pacientes. Porque yo como paciente, como persona responsable, pues si estoy enfermo tengo que ir a un centro de salud, ¿no? Para saber realmente qué pasa. Pero en fin, eso es parte también con lo cual uno tiene que trabajar con prevención, comunicación, información. ¿Listo? Y entonces, si van de a dos los cocos, ¿cómo se les llama? Diplococos. Si van los cocos uno detrás de otro, se llaman estreptococos. Si van agrupados como racimos de uvas, Estafilococos. Bacilos en parejita, Diplobacilo. diplobacilos. Bacilos uno detrás del otro, Estreptobacilo. bacilos en grupos. Todo se vacila. ¿Qué? Todos son bacilos. Todos son bacilos, porque no existen los estafilobacilos. Van a poner el examen de bacilos. Todos son bacilos. Si van de a 4 son letras, si van de 8 son sacilos. Y entonces, gram positivos, gram negativos. ¿Cómo es la tensión del gramo? ¿Qué va primero? Violeta esencial, cristal violeta. Cristal iónico.
Cristal violeta. Luego, Lugol. Lugol, que es el mordido. Ajá. Luego, Aceite ácido. no es alcohol solo, tiene que ir Alcohol alcohol ácido. Y luego, Safranina. safranina. No serafina, safranina. ¿Listo? Y entonces, cuando tenemos una muestra, echamos el cristal violeta, ¿sí? Entonces, todo se va a teñir de violeta. Luego lavamos, Sí. ¿ok? Y vamos a echar el lugol. El lugol es un mordiente Fija. que lo que hace es fijar el cristal violeta. Entonces, si tengo una bacteria que es que tiene estructura de gram positiva, y luego lo que va a hacer es que ese cristal se fije a la pared celular. ¿Listo? Luego del lugol va a entrar el alcohol acetona. El alcohol acetona es como la acetona que usamos para despintarnos las uñas. Entonces tiene la capacidad de decolorar. Y entonces, si es gram positivo, como yo le he echado el lugol, se ha adherido. Y por más que le eche la alcohol acetona, no va a salir. ¿Correcto? Se va a quedar ahí. Pero si es gram negativo, como la pared es delgadita, pues no se adhiere, no se fija. Y el alcohol acetona retira al cristal violeta y deja el espacio libre para que entre otra coloración. Además que como es alcohol también va a no derretir, sino eliminar a los líquidos, los va a desintegrar. ¿Okay? Luego entra la safranina. Como una bacteria era positiva, ya la pared está ocupada por el cristal violeta, la safranina no tiene. Pero en caso de los gram negativos, como está libre, entonces entra la safranina y se queda. Por eso es que uno se tiene de morado y violeta de Photoshop. Ahí tienen todos los pasos. Y para que hagan una tinción de gram buena, este paso es sumamente importante, la fijación. ¿En qué hacemos la fijación? Al calor. Al calor, al mechero. Pasamos la lámina 1, 2, 3, 4 veces para que se fije. Con la fijación que estamos haciendo, Deshidratando y fijando la muestra. Deshidratando. ¿A qué nos referimos con el proceso de fijación? La muestra. Detener. Que se adhiere, que la muestra Se se adhiere. pegue al vidrio. Para Porque que no. acuérdense que acá vamos a agarrar, teñir, lavar, vamos a estar así. Entonces, de tal forma que cuando yo lave, la muestra no se sale. Y por lo tanto, no se vaya por el caño. Entonces, si ustedes hacen mal el proceso de fijación, cuando vayan a lavar su muestra, no van a encontrar nada. Es decir, no digo nada. Es porque no has hecho una buena fijación, has lavado todo y se dio un color de piso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es esto? Diploco. Diplococo, gram Positivo. Ya está. Ahí tienen el 50% del examen. ¿Sí? Luego falta lo siguiente, ¿quién es? Entonces, pero por lo menos ya saben nada. Extracelular. Intracelular. Acá, por ejemplo, ¿qué es esto? Bacilo. Bacilo, gram Positivo. Estos, Vibrio. ya los vibrios son bacilos, Curvados. gram Negativos. Estos son esporas, después lo vamos a ver. ¿Esto qué es? Espiroquetas. Espiroquetas. En el caso de las espiroquetas, la tensión del gram no me sirve porque son muy delgaditas, utilizamos una tensión especial, que es la tensión de Fontana-Trigondor. Es una tensión argéntica que engruesa a la espiroqueta para que la puedan usar, ¿no? En caso de utilicen Sífilis. ¿no? ¿Qué son estos? Borrelia. Bacilos. Bacilo. Gram negativo. Entonces, lo que hace esta primera parte, que va a ser el microscopio, es decir, si es un coco, si es un bacilo, si estamos en gram negativo, nada más. El nombre y el apellido lo va a dar la otra parte del corazón microscopio, que es cómo están creciendo y qué reacciones me están dando en los estudios cultivos. ¿Listo? Recién ahí. Entonces, en el examen de hacer, pongo láminas, pongo placas, y me tienen que decir entonces, la microscopía les va a dar, ok, de repente se trata de estafilococos, que son grafos. La de la familia de estafilococos, ¿qué miembro es? Entonces, miraré si
si me va a dar ese marcador positivo, si es de color dorado, finalmente cuál es el diagnóstico, el papel entonces, digamos, es parte como una sumatoria de cosas que nos llevan a un resultado. ¿Listo? Entonces, en casa, ¿qué es lo que van a estudiar? Esto. ¿A qué hacemos referencia con fototrofas, con quimiotrofas, autotrofas, heterotrofas? Esto es fácil. Una bacteria aeróbica, ¿qué es? No se hace aeróbica. ¿Qué es aeróbica? Necesita oxígeno. ¿Qué necesita oxígeno como fuente de energía? Sí. ¿Anaerobia? No. Entonces, si yo tengo una bacteria que sé que es anaerobia, ¿la podré manejar en este ambiente? No. Para que crezca tengo que darle una condición de anaerobiosis y para eso tenemos unas cámaras especiales, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que son facultativas, anaerobias facultativas, es decir, no sé, trabajan con ambos ambientes, tanto en anaerobiosis como en aerobiosis. Acidófilas, las tolerancias a los álcalis y las temperaturas, ¿no? Nosotros podríamos asumir que como las bacterias viven dentro de nuestro cuerpo, no son enfermedad, pues se manejan a la temperatura corporal, 36.5 aproximadamente, ¿sí? Pero hay bacterias en las cuales necesitan temperaturas menores para poder crecer o temperaturas mayores, ¿no? Y eso tiene cada uno un término. Listo. Entonces, esos términos, esos conceptos, en casita los estudian. ¿Ya? Los buscan y los estudian y se los pregunto la próxima semana. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Van a agarrar y vamos a hacer sedimento urinario. Y si me alcanza el tiempito, vamos a hacer, por lo menos, miren, hacer la atención de